Muy buenas tardes. Hoy estamos en el jueves 7 de marzo 2019 con un calor muy grande y unos amagos de lluvia que no pasaron de ser una amaga. Bien, hoy pensamos hablar sobre la lucha social, algo que podríamos denominar infancia y madurez de la lucha social en el Uruguay. La lucha social es antiquísima, tiene miles de años en todo el planeta. Por lo tanto, nosotros en una breve audición nos gustaría hablar de la lucha social en el Uruguay. Y bueno, y podríamos abarcar desde fin de la dictadura, o sea, los tiempos del regreso a la democracia política en Uruguay. Entonces, con el fin de la dictadura, se, la gente se vuelve a reagrupar en torno a sus reivindicaciones. Me voy a poner este gorro porque me molesta la luz. Aunque me da calor, me molesta la luz. Eh, la gente luego de la dictadura empieza a recomponer las organizaciones sociales de todo tipo, barriales, deportivas, sindicales, de todo tipo de actividades de lucha social. Entonces comienza, hay como un gran empuje o un auge relativo de la lucha social. Y, por ejemplo, nosotros acá vivimos en la ciudad de la costa y es un buen ejemplo, la ciudad de la costa, porque no solo se reavivan las luchas sociales, las comisiones de fomento, los clubes deportivos, etcétera, etcétera, sino que también se conforma una organización social de segundo grado, eh, lo que se llamó, y acá y en otros lados, la intersocial de la zona, en donde se reunían periódicamente todas las organizaciones sociales de la ciudad de la costa para tener un panorama mayor de las necesidades que los habitantes de esta zona pretendían cubrir con su lucha social. Quiere decir que funcionaba y muy fuerte la intersocial también, o sea, la organización de segundo grado. Este auge duró casi 20 años, casi 20 años duró. Tuvo picos altos como la lucha a nivel nacional en defensa de las empresas públicas, en donde la fortaleza de la lucha social le prohibió al gobierno de turno que pasara a la órbita privada las empresas públicas. Bueno, y así vamos. Hubo un auge que podemos contabilizar todas las luchas de esa lucha hasta el momento en que el Frente Amplio gana las elecciones en 2004 y ahí empieza un fenómeno muy particular en la lucha social. Sin duda el Frente Amplio llegó al poder político a UPA gracias en gran parte a la lucha social.
a la lucha social en lo sindical y a nivel general de todas las organizaciones sociales que en sus reivindicaciones se sentían mucho más próximas al Frente Amplio que a los otros partidos. Quiere decir que mucho le debía al Frente Amplio al hecho de llegar al poder político. Pero ahí vimos que al girar el Frente Amplio y, digamos, desconocer su propio programa y cambiar de bando, decimos nosotros, o sea, empieza a hacer todo lo que había considerado inconveniente a nivel de la política estatal, de todo el rumbo del país, no cumple con el programa histórico del Frente Amplio, sino que ahonda en el programa neoliberal. Quiere decir que cambio de bando y pasa a cumplir digamos, el programa del capital financiero internacional. Pero nuestro tema es la lucha social. Entonces, un Frente Amplio muy experiente en todo lo que tiene que ver con la lucha social empezó a desmantelar el aparato que este pueblo había montado de la suma de todas las organizaciones sociales. Aquí, por ejemplo, a título de ejemplo, en la costa desmantelaron la intersocial. Y después comisiones de fomento, clubes, etcétera, etcétera, que tienen una gran importancia a nivel social, los empezó a copar. ¿Qué es esto del copamiento? Es la mejor palabra que he encontrado yo. Es tratar de forzar de que los integrantes de las comisiones respectivas fueran simples seguidores o cumplidores de los designios del gobierno central. Así lo vimos. Entonces, hasta hoy día, las comisiones de fomento, las organizaciones sociales de la zona, responden al Frente Amplio. Esto fue una cosa tan evidente, que, claro, mientras los que participaban en las organizaciones sociales barriales eran de distintos partidos, quiere decir que si había en una comisión un integrante por cada partido político, el integrante que tenía su partido en el poder tenía ventajas sobre los demás, porque el nexo con el poder político hacía que el poder político, en la medida que se cumplieran sus designios generales, había un aporte económico, por ejemplo, o respuesta a las necesidades de los vecinos, pero eso sí, con documento de identidad, que eso lo trajo el gobierno del Frente Amplio. Esto acá en la costa fue una cosa tan alevosa como real. Pero estamos hablando de una situación a nivel urbano. A nivel rural también pasó lo mismo. El expediente de Frente Amplio en todo lo que tuviera que ver con las luchas sociales hizo que lo mismo que a nivel urbano lo llevó a las sociedades de fomento rural, por ejemplo. Y alimentó con dinero, con ayuda económica, aquellas direcciones locales dispuestas a seguir los lineamientos generales del gobierno central. Hay gente que hace la vida en el plano rural y puede confirmar esto que nosotros estamos diciendo. Bien, quiere decir que hay un desmantelamiento de la lucha social por la vía de la desaparición, por ejemplo, en este caso que hablamos de una organización del segundo grado, o la domesticación de las organizaciones sociales, que en todo tiempo las organizaciones sociales
han enfrentado a patrones y gobiernos, ¿verdad? Siempre fue así. Eh, entonces, la experiencia del Frente Amplio hizo que cumplimentaran esa tarea, digamos, con mucho éxito para ellos, ¿verdad? Hasta que llegó un momento del control total. No solo el control de la organización más grande que es el PCNT, controlado férreamente por el gobierno, sino la multitud de organizaciones sociales que sobrevivieron al empuje del Frente Amplio y domesticándolas. Bien. Quiere decir que nuestra historia tenía por título Infancia y madurez de la lucha social. Quiere decir que lo que hemos relatado es prácticamente la lápida sobre la lucha social en el Uruguay. El control por parte de un partido político o el gobierno de turno de algo que por naturaleza no puede tener carácter partidario. Cualquier organización social no puede tener carácter partidario, porque si no se desvirtúan sus objetivos. Bien, entonces eso pasó y aún sigue pasando. Pero la desmantelada lucha social hizo posible que el plan neoliberal entrara a saco en este país. Entonces, algo que comenzó siendo la forestación para un plan ulterior que nadie sabía, que era el de las pasteras. Después fueron los cultivos transgénicos de Syngenta, de Monsanto, hoy Bayer, etcétera, etcétera, que empezaron a incursionar en el territorio nacional, por ejemplo, eso a nivel rural. Se quedaron con el agua y el agua que existe ya no es nuestra, pero además se contamina agua, tierra y aire de una forma devastadora. Y ahí en ese panorama es que empieza una nueva infancia en este país de la lucha social. El tema de los árboles no encontró mucha resistencia, pero cuando se pone la primer pastera, ya, y un poco antes también, hubo adelantados en la lucha social, y que eran los que se les llama ecologistas, que anunciaron tempranamente lo que más tarde iba a pasar. Eran muy pocos esas mujeres y hombres que les llamamos ecologistas, que dieron la voz de alarma, ¿verdad? Y bueno, y sigue pasando el tiempo y después ya viene el proyecto Megaminero. Instalada UPM Infravento, viene el proyecto Megaminero. Y ahí la infancia que caracterizaron primero a los ecologistas, en el caso de Aratirí, ya hubo una resistencia social. ¿Por qué? Porque en la zona que, en este caso Aratirí, una empresa, quería para sí, para explotar el supuesto hierro que teníamos ahí, se llevaba por delante productores rurales, no menos de 200 productores rurales con 400 y pico de padrones. Entonces, la incipiente lucha de los ecologistas ante la devastación de la naturaleza que las pasteras y los cultivos, los monocultivos transgénicos traían, tuvo una expresión ya un poco más enriquecida, porque acá, en el caso de la megaminería y de Aratirí en particular,
se suman a la lucha fuerzas sociales concretas, o sea, los productores rurales afectados se suman. Ya no es un tema científico lo que se debate, sino de la existencia misma de familias enteras que van a ser barridas de la zona en la que hace montones de años que esas familias están ahí. Entonces ya es una infancia en donde ya se empieza a dejar el chupete y se ve enriquecida. Entonces vimos por primera vez manifestaciones por 18 de julio donde se sumaban los productores con sus caballos, los ecologistas, que fueron los, los adelantados en la lucha social, y otras fuerzas que comprendían desde lo político lo que estaba pasando, lo comprendían. Entonces tuvimos las primeras movilizaciones de lucha social de esa índole, mientras la organización mayor, que es el PCNT, coincidía y coincide aún hoy con los designios neoliberales de este gobierno. Quiere decir que empieza paulatinamente a haber atisbos de resistencia, que ya cuando se monta la segunda pastera en Conchilla, la gente está más acostumbrada a la temática, gracias a esos adelantados, y ya empiezan a haber resistencia, aunque no mucha resistencia. Y el colmo de los colmos es que viene una tercera pastera según los designios gubernamentales. Entonces ahí aparece un fenómeno nuevo. Los ecologistas, aquellos pioneros, los vimos siempre, claro, con excepciones, ¿verdad? Muy celosos de su lucha. Y cuando con el tema de Aratirí los productores se sumaron a la resistencia, esos celos eran mutuos. Entonces los ecologistas decían, sí, nosotros estamos contra la megaminería, pero entre estos 200 productores afectados por Aratirí, hay algunos que plantan soja. Y nosotros, para nosotros los que plantan soja, son adversarios, porque están colaborando a la contaminación del territorio uruguayo, como lo haría de una forma muy severa Aratirí. Y a su vez, los productores que muchos plantaban y plantan soja, celosos también de lo de ellos, decían, claro, plantaban soja, salvo los agentes de los agronegocios de grandes capitales, el productor rural chico y medio acá plantaba soja para sobrevivir, porque crédito había para que plantaran soja. Y si no, andate del campo. Bien. Entonces el productor también celoso de lo suyo, decía, sí, pero estos ecologistas nunca agarraron un pilo y una pala y un pico, no saben lo que es el laburo, el transpirado laburo del campo. Reacciones, acciones y reacciones entre las partes. Cosa que al poder político le venía de parabienes, y le viene de parabienes, que esos celos y competencias sucedan en el mundo real. Bueno, pero la cosa va adelante, y hoy, porque no queremos extendernos mucho con este tema, sino para dar los titulares. Hoy tenemos que el neoliberalismo rampante, o sea, el capital financiero internacional, en una palabra, que impuso el neoliberalismo a este país, está arrasando con todos nuestros bienes naturales, nuestro dinero, con la ¿cómo se llama? Integración bancaria, la inclusión financiera, etcétera. O sea, vienen arrasando. Pero entonces, ¿qué pasa?
dentro de esa devastación y aceleración, se plantea la tercera planta de celulosa en este país. Es el acabose, ¿no? Si estamos ya que no hay peces en los ríos ni animalitos en los campos y la tierra, el aire y el agua están contaminados, ¿qué decir si ponemos otra monstruosa, la más grande del mundo, pastera en el Río Negro, que ya está totalmente contaminado? Entonces sucede algo, empieza a suceder algo novedoso. Entonces, aquellos productores, 200 productores de la zona de Ruta 7, Valentina, Cerro Chato, Santa Clara, etcétera, afectados por el artirio, hoy ya no son 200, sino que la producción nacional comienza a resistir al modelo neoliberal, que le implica la desaparición como productores del agro. Entonces ya no son 200, por un lado. Pero a su vez ocurre algo, y esto es lo más importante, y por eso hablo de, empieza a ver la madurez de la lucha social. Es que, por ejemplo, el otro día se hizo un consejo de ministros de este gobierno en el pueblo centenario. Entonces, hay una organización que se llama Un Solo Uruguay, esta que acabamos de nombrar, que en oposición a todas las imposiciones de este gobierno, sigue a esos consejos de ministros que se hacen en el interior del país para manifestarse en el repudio de que no son escuchados, etcétera, etcétera. Una movilización, como han habido tantas en este país. ¿Y cuál es la novedad? La novedad es que allí se hacen presentes y después que termina inclusive el Consejo de Ministros, se hace una reunión en un club ahí deportivo o social, en el propio pueblo centenario. Y se dan cita no solo a Un Solo Uruguay, que fue el que consiguió el local, sino estaban allí representantes del pueblo de San Gregorio, que la medida, terrible medida neoliberal de elevar la cota del lago del Rincón del Bonete, implica que San Gregorio va a desaparecer, o mejor dicho, va a desaparecer su fuente de recursos de todo el pueblo, que es el turismo. O sea, la playa de San Gregorio no va a existir más. Y esa gente estaba en esa reunión. Pero también estaba la gente de otra organización social, no solo la organización social de San Gregorio, sino una organización social que se llamaba Por el Costado de la Vía o algo así, que es gente que se va a ver afectada por un tren que el gobierno le va a otorgar graciosamente a la tercer pastera y segunda de UPM, ahí por la ciudad de Centenario, quiere decir que va a atravesar desde el puerto de Montevideo hasta la planta un tren que va a pasar varias veces por día, descomunal tren, que va a partir el territorio nacional, porque vamos a quedar partidos en este y oeste, y no importa nada, no importan las localidades por las que pasa el tren, que se van a ver afectadas terriblemente. Desde que en las viviendas se van a mover todas las viviendas, ya sabemos lo que es eso, por el peso de esos vagones que van cargados de material. Y se va a ver afectada la vida de todas esas localidades día y noche. Entonces empiezan a resistir esas localidades afectadas. Entonces acá la salida de Montevideo está ahí Colón y después está por allá Sarandí Grande, Durano, etc. Quiere decir que en esa reunión también estaban
los integrantes de la organización social por el costado de la vía. Pero también estaban, y que incluso entraron en el recinto donde se hizo el Consejo de Ministros, gente que podríamos llamar nosotros con la vieja denominación de ecologista, gente que ve que se va a quedar sin el agua. Ya el agua está muy comprometida y un nuevo proyecto como esto va a liquidar el agua. Y todas esas organizaciones sociales estaban en el mismo recinto. Y también había una madre de familia y educadora que habló del problema de la educación vinculado a estos megaproyectos. Entonces vemos que el celo que cada una de las organizaciones sociales, eh, aquello de no hay pago como mi pago, viva Cerro Colorado, ¿no? El tema de la canción. Quiere decir que los demás pagos vienen corriendo, mi pago es el posta. Que nosotros no pensamos que el que hizo la canción estaba menospreciando el resto de los pagos, sino era un acto de amor, un mensaje de amor artístico a su pago, ¿verdad? Pero a nivel de la lucha social, todavía quedan resabios, pero hoy se aceptan los productores sentarse al lado de los puebleros que están planteando otros problemas. Incluso colaboran unos con otros en una especie de madurez de la lucha social, que está en sus principios, a mi modo de entender, pero que se nota, es notorio, que se van por la vía de los hechos acercando por comprensión las distintas organizaciones sociales porque entienden que tienen un adversario común. Entonces, si en algún momento los ecologistas chillaban contra los productores que tenían el mismo adversario que ellos, porque plantaban soja, hoy los productores de soja empiezan a entrever que había razones en los ecologistas. Y digo, y los ecologistas y sobre todo los nuevos ecologistas también comprenden que el productor rural, que lo están corriendo de los campos por miles, no ha tenido otro remedio para sobrevivir que plantar eso, que le dijeron que podían plantar y que eso le daba un dividendo para vivir. Hoy lo empiezan a entender. Hay un acercamiento a nivel de la lucha social que a nosotros nos gustaría denominarle hoy la madurez de la lucha social, que conoció una infancia luego de haber sido barrida la lucha social por un gobierno de turno muy expediente en estos temas de la lucha social, que se ocupó de desmantelar toda la lucha social. Entonces, creemos que comienza una nueva etapa. Lo sentimos así, lo vemos así, y que es una cosa a tener muy en cuenta, porque en realidad nosotros no estamos proponiendo algo, estamos haciendo de periodistas, porque esto lo vimos, esto que estamos relatando lo vimos. Y hubo alguien en esa reunión que les comentaba recién, que dijo, veamos, San Gregorio va a quedar bajo agua su playa y su manera de vivir, el pan de cada día no lo van a tener. ¿Quién es el responsable? La pastera futura, ¿verdad? El tren, tremendo tren que van a poner y que afecta a tantas localidades. ¿Por qué se pone ese tren? Porque va a haber una pastera. Lo que luchan
porque se dan cuenta que la contaminación es tan brutal que ya no hay más turismo en las playas. Todo el litoral y llegamos hasta Rocha. No hay más turismo, está todo contaminado. Cianobacterias para el que quiera, hay para todo el mundo. ¿Y quién es responsable? El principal responsable son las pasteras, que largan a piacere lo que quieren en el agua. Y tenemos la amenaza de una nueva pastera. Quiere decir que es la pastera futura la que afecta a todas esas localidades por el tren para la pastera. Y así vamos. Y también afecta al territorio nacional porque ellos quieren una zona franca, si no, no se mueven. Quiere decir que, ¿de quién es la responsabilidad? De la pastera. Y así vamos. Entonces se conjugan varias luchas sociales que tienen el mismo adversario. Y la adultez del movimiento y lucha social lo empieza a comprender. Y por lo tanto, este es el momento, creo yo, que hay visos de madurez en ese eterno recomenzar de la lucha social, que es antiquísima sobre la faz de la tierra. Bien, para no correr ningún riesgo, eh, tendríamos que saludar por el 8 de marzo a la mujer trabajadora, porque el Día de la Mujer son todos los días del año, como también es de los hombres. Pero el 8 de marzo es el festejo de la mujer trabajadora. No de la mujer que es ministra y se ríe de los trabajadores, sino de la mujer trabajadora. Quiere decir que vaya nuestro saludo, nuestro apretado abrazo a las mujeres trabajadoras y sus luchas.